buenos días, amigos y amigas. El invierno ya llegó a nuestras vidas y a las Islas Canarias. Llega la Navidad y consigo un ambiente familiar, caluroso y sobre todo lleno de esperanza. En esta época recordamos que Jesús vino un día a morir por ti y por mí, para que si creemos en Él no nos perdamos, sino que vivamos para siempre con Él. Sean todos muy bienvenidos otro sábado más a Hope Home, la Iglesia Adventista Virtual. Esperamos de todo corazón que estéis bien y se acuerden que Dios está al control. Damos las gracias a todos los que nos veis sábado tras sábado, ya que sin ustedes este proyecto no podría haber sido posible. Si les gusta, dadle like, suscribiros al canal y compartir con otras personas. Es nuestro deseo que disfruten del programa de hoy. ¿Estáis listos? ¿Sí? Pues comencemos. Enfoque misionero. El señor Rabbit deseaba ir como misionero, pero era considerado muy viejo a sus 60 años. Y para peor, tartamudeaba. Entonces, ¿cómo terminó siendo el primer misionero adventista de la división euroasiática? El señor Rabbit, un inmigrante ruso-alemán, llegó a Estados Unidos a fin de los años 1800 y conoció a los adventistas del séptimo día. Cuando encontró un folleto, lo leyó profundamente conmovido por lo que aprendió. Decidió unirse al movimiento adventista. Un sábado, un miembro de iglesia leyó una carta de una persona que vivía en el Imperio Ruso. Era un llamado urgente para que un adventista fuera a compartir las buenas nuevas del Evangelio. El señor Rabbit estaba seguro de que la carta era un llamado directo para él. Así que, a sus 60 años, empacó sus valijas, pagó su propio boleto para convertirse en el primer misionero adventista de ir al Imperio Ruso. En cuanto llegó, comenzó su trabajo misionero. Había traído mucha literatura adventista traducida a un idioma local, así que comenzó a entregar folletos en locales comerciales y a visitar a las personas en sus hogares. El señor Rabbit enfrentó dos enormes desafíos. Era tan pobre que tuvo que vender sus propias botas para cubrir sus gastos, y luchaba para conversar con las personas debido a su impedimento para hablar. L.R. Conradi, primer líder de la iglesia, cuenta cómo el señor Rabbit les daba a las personas un folleto y le pedían que lo leyeran ellos mismos, y lo hacían. Así el Espíritu Santo lo usó para tocar corazones de la gente. Luego de trabajar 2 años en el Imperio Ruso, 30 personas quisieron unirse al movimiento adventista. Hoy, 150 años después, la Iglesia Adventista tiene más de 108,000 miembros de la división euroasiática, que abarca más de un antiguo imperio ruso. El territorio de la división subasiática 2 cubre desde Afganistán al sur, desde Ucrania al oeste, y se extiende por Asia hasta el extremo oriental de Rusia. Dios aún usa a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos para compartir el amor de Jesús en esta región. Puesto que el grado de libertad religiosa es variada, los miembros de iglesia de los distintos países de la división euroasiática se enfocan en el ministerio personal y siguen el método de Cristo para cumplir las necesidades físicas de las personas. Hoy hay más de 100 instituciones, incluyendo tiendas de alimentos saludables y centros de salud, que cada día tocan las vidas de las personas. Aunque los miembros de iglesia trabajan duro para compartir el amor de Jesús, todavía el desafío de difundir el evangelio de la división euroasiática es enorme. Países tales como Afganistán, Turkmenistán son parte de la llamada Ventana 1040. Muchas personas de esta región jamás han oído el nombre de Jesús. En muchos lugares es absolutamente ilegal compartir el evangelio, y las personas pueden ser encarceladas o incluso asesinadas si aceptan a Jesús. Así como cuando Dios superó las limitaciones del señor Rabbit de su edad, pobreza e impedimento para hablar, hoy el Evangelio de Jesús avanza con el poder del Espíritu Santo. Por favor, oren para que las preciosas personas de la región euroasiática lleguen a conocer a Jesús, y que tal vez como el señor Rabbit, sepan que nunca es demasiado anciano para compartir el amor de Jesús. Gracias por sus diezmos y ofrendas misioneras que ayudan a crecer y sostener la obra misionera en el mundo. Momentos musicales.
Hablaré con Cristo cuando llegue allí, en un gran palacio de gran resplandor. Tomaré sus manos y las besaré, y mis lágrimas dirán: gracias, Señor. Alabado sea el Rey, ensalzaré tu amor, pues tuviste compasión de este mundo vil. Con tu angustia y con dolor se expió mi salvación, y a tus pies me postro y te digo: gracias, Señor. Y saldremos al jardín que no tiene fin. Frente a mí un resplandor, el mar de cristal. Volaremos junto al sol para contemplar al pueblo del Señor cantando loor. Alabado sea el Rey, ensalzaré tu amor, pues tuviste compasión de este mundo vil. Con tu angustia y con dolor se expió mi salvación, y a tus pies me postro y te digo: gracias, Señor. Qué momento tan feliz volver a nacer, un encuentro con amor de una madre y su hogar, y de aquellos que al partir tuvo que llorar. Hoy hay lágrimas también de felicidad. Alabado sea el Rey, ensalzaré tu amor, pues tuviste compasión de este mundo vil. Con tu angustia y con dolor se expió mi salvación, y a tus pies me postro y te digo: gracias, Señor. Alabado sea el Rey, ensalzaré tu amor, pues tuviste compasión de este mundo vil. Con tu angustia y con dolor
confió mi salvación y a tus pies me postro y te digo gracias, Señor, y a tus pies me postro y te digo gracias, Señor. Gracias, Señor. Hola, hola mis amigos, un saludo cordial para todos, bienvenidos a nuestro programa de cada sábado, nuestra iglesia en vuestro hogar, nuestra escuela sabática online. Gracias por estar con nosotros. Estamos iniciando un nuevo trimestre, una nueva temporada de estudio de la Biblia. Vamos a estudiar uno de los libros más fantásticos del Antiguo Testamento. Vamos a estudiar el libro de Isaías. Algunos le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento. Y es que nos presenta a Jesucristo de forma extraordinaria. La verdad que yo creo que voy a disfrutar de este libro y yo espero que también mis colaboradores lo disfruten. La verdad que es un libro fantástico. Pero bien, hoy tenemos a tres de nuestros queridos invitados, invitadas. En esta ocasión de nuestro grupo de Ingenio tenemos a Daneri. Bienvenida, Daneri, es un placer que estés con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y de la iglesia de Telde, nuestra anciana de iglesia, bueno, las dos son ancianas, no ancianas de mayores, sino ancianas de iglesia, líderes de la iglesia, Daneris en Ingenio y Paula en Telde. Gracias, Paula, por estar con nosotros. Muy buenos días, hermano. Es un placer poder compartir esta escuela sabática y tener el honor de estudiarla y de compartirla con ustedes. Muy bien, y de la iglesia de Las Palmas, tenemos a nuestra directora de jóvenes. Gracias por estar con nosotros, Katy. Tienes que poner el micrófono. Tienes que poner el micrófono. Ahora sí. Katia, gracias por estar con nosotros. Pues sí, muchas gracias por invitarme. Feliz sábado. Y yo contenta por poder participar de la escuela sabática. Muy bien. Pues entonces vamos a iniciar con una palabra de oración para recibir la bendición del cielo, ya que vamos a trabajar uno de esos temas tan interesantes, la introducción al libro de Isaías. Voy a pedirle a Daneri que nos dirija en oración. Bien, oramos. Querido Dios y buen Padre, en esta hora, Señor, nos ponemos en tu presencia para pedirte que nos des entendimiento de tu palabra y que cada una de las palabras dichas en esta hora, Padre, llegue a los corazones de todos aquellos que nos están escuchando y que nos están viendo en este momento. Bendícenos, sé con cada uno de nosotros y es por Jesús por quien te lo pedimos, Señor. Amén. 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 Muy bien, como les decía, pues vamos a empezar con este nuevo estudio del libro de Isaías, la lección número 1. Empezamos. En esta lección número 1, nuestro título es Crisis de Identidad. Y nuestro estudio está basado pues en el capítulo 1 de Isaías, de los versículos 1 al 5, y vamos a ver también incluso el 18, porque nuestro texto clave de hoy es Isaías 1:18, cuando dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Un texto realmente extraordinario. Esta semana veremos la obra de Dios con el fin de restaurar a su pueblo para sí. Y es que hoy vamos a hablar de el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Isaías. Eran tiempos de crisis de identidad. Y estos son los 4 asuntos que vamos a ver durante esta lección, lo que vamos a repasar juntos. En primer lugar, vamos a tratar de ver algunos antecedentes del libro de Isaías,
su tema principal en el libro de Isaías. En segundo lugar, vamos a hablar de la condición espiritual del pueblo en los tiempos del profeta Isaías. Y luego, quizás lo más importante, la propuesta de solución de Dios. Dios siempre tiene promesas de restauración. Y bueno, a manera de conclusión casi vamos a hablar acerca de una parábola que ilustra la condición del pueblo de Israel en aquellos tiempos. Estos serán nuestros 4 temas que vamos a ver. Vamos a entrar de una vez ya en materia y vamos a ver el primer punto de nuestro bosquejo. El primer punto tiene que ver con el tema principal de Isaías. Y en esta ocasión voy a pedirle a Daneris que colabore con nosotros con la primera sección. Allí en el capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia: oí cielos y escucha tu tierra, porque habló Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El punto es, ¿cuál es la esencia de este mensaje? ¿Qué dice el Señor en Isaías 1:2? ¿Qué nos quiere decir? Ahora, y como siempre, hacer teología no es solamente ver lo del pasado, sino aplicarlo a nuestro tiempo. ¿Cómo se aborda esta misma idea a lo largo de la historia bíblica? E incluso podría decirse esto también de la iglesia cristiana actual. Me parece que es un tema interesantísimo, que voy a pedirle entonces a Daneris que nos trabaje un poco las ideas de esta primera sección. Adelante, Daneris. Sí, muchas gracias. Bien, esta mañana nos está haciendo un llamado profundo el Señor, un llamado tremendo, porque el llamado que nos hace dice: oíd cielo y escuchad tierra. Es decir, no podemos tomar estas palabras en un sentido literal de que le está hablando a la tierra o le está hablando al cielo, pero sí tenemos que, este versículo cuando lo he leído me conduce al libro de Éxodo 4, el libro de Éxodo 24, allí en los mandamientos, cuando el Señor dice que no hagamos imágenes de las cosas que hay arriba en los cielos ni en las aguas debajo de la tierra. Y me evoca esto porque cuando escucho ese llamado tan profundo que hace el Señor, está hablando a los seres celestiales, está hablando a todos los seres vivos en el cielo y en la tierra, está haciendo un llamado trascendental y a un público bastante abarcante. Entonces, es importante. Según los grandes eruditos, dice que cuando Isaías dice habla Jehová, probablemente no es el nombre así como nosotros lo conocemos, Jehová, sino que está hablando a Elohim, al Dios eterno, al Dios profundo. Y me conduce a pensar también que cuando Isaías dice que el Señor está llamando, digo, Dios, pero qué grande y qué poderoso eres, porque a la voz de Dios se creó el cielo y se creó la tierra. Es decir, que no es cualquiera que está hablando, y es lo que Isaías nos quiere hacer saber. Dice Jehová: crié hijos y ellos se rebelaron contra mí. Es decir, ¿cómo trasciende esto a través de la historia? Si nosotros hacemos un hilo conductor en la palabra de Dios, veremos que este llamado está desde el principio hasta el final de los tiempos. El Señor llama a su pueblo, llama a sus hijos a que nos congreguemos. Y hay una queja final que dice que crió sus hijos, que crecieron, se engrandecieron y que se rebelaron. O sea que está hablando de una revuelta. Ha habido un enfrentamiento. ¿Y cómo se refleja esto a través de los tiempos? Pues lo vemos, nos damos cuenta que hay un pueblo que realmente no escucha la palabra de Dios. Hemos dejado de lado el estudio de la palabra, hemos dejado de lado al Señor, un pueblo que va en angustia, en crisis, y nunca mejor el título de la lección, en una crisis de identidad. Hoy no sabemos quiénes somos, ni dónde vamos, ni qué tenemos que hacer. Y ese es el llamado grande que nos hace el Señor a cada uno. Y se manifiesta a lo largo de toda la historia de la Biblia y se refleja en la sociedad en la que estamos viviendo. Una sociedad descompuesta, una sociedad rebelada contra Dios, una sociedad que hoy no acepta que se hable de pecado, que no acepta que se hable de la verdad, de la realidad y todas estas cuestiones. Es decir, que realmente es un mensaje grande y que la iglesia, y se refleja en la propia iglesia, porque muchísimas veces hasta nosotros los cristianos nos olvidamos
de que en Dios somos, en Dios vivimos, en Él existimos y en Él nos movemos. Dios no está fuera de nuestros planes ni de lo que somos. Y muchas veces vivimos como si fuera un poco al margen de todo ello. Entonces hay un reflejo seguro en la sociedad, en la crisis de identidad que hoy en día y de todas las maneras. Así que lo peor de todo es cuando el Señor dice que nos hemos revelado, porque sabemos que fuera de Dios nada podemos hacer. Bien, gracias, Daneris. Creo que has explicado perfectamente el tema principal del libro de Isaías. A mí me llama la atención que cuando él escribe, o su ministerio profético está vinculado justamente a acontecimientos históricos y políticos de su tiempo, ¿verdad? Hay que recordar que, de acuerdo a los primeros 4 o 5 capítulos, nos ubica más o menos en el tiempo. Él estuvo ejerciendo su ministerio en los tiempos del rey Usías, de Jotán, Acaz y Ezequías. Y durante ese tiempo que él estuvo muy activo. Y como bien lo has dicho, su ministerio lo realizó justamente cuando había un tiempo de crisis de identidad. El pueblo de Israel había perdido la dirección y el rumbo. Pero bueno, vamos a continuar entonces con esta linda lección, ¿verdad? A la segunda sección de nuestro estudio. En esta segunda sección vamos a referirnos concretamente a la condición espiritual del pueblo en los tiempos de Isaías. Y en esta sección le diré a Paula que nos ayude. Esta pregunta es bastante medular porque nos va a presentar varias pinceladas de cómo estaba la situación espiritual de la nación israelita cuando el profeta Isaías realiza su ministerio. Así que, Paula, es tu tiempo para que nos expliques un poco cómo estuvo ese periodo difícil, crítico de la nación israelita en tiempos del profeta. Adelante. Muy bien. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Vamos a hacer unas pinceladas en Isaías 1, del 1 al 9, para ver realmente primero cuál es el pecado de Judá, ¿verdad? Cuál es la condición espiritual en la que se encuentra. Sabemos que no solamente el Señor hace un llamado a la condición vil que estaba en la sociedad, sino un llamado en qué condición espiritual se encontraban cada uno, porque detrás de todo esto es la maravilla de Dios, ¿verdad? Cómo Él nos habla, pero también cómo nos aporta una solución. Y como bien acaban de decir, ¿verdad? Primero vemos que es la visión que tiene Isaías acerca de Judá y de Jerusalén, la capital, en los días de estos reinados que son del de Usaías, Jotán, Acaz y Ezequías, que fueron los reyes de Judá. Y cuando él hace énfasis, ¿verdad? En oír cielo y escuchar tu tierra porque habla el Señor. O sea, no es un mensaje que está dando Isaías, es un mensaje a través de una visión que tiene Isaías, pero como dice, habla Jehová. O sea, es Dios hablando directamente a su pueblo. Y dice, crié hijos y engrandecí y ellos se han rebelado contra mí. Primer pecado, se han rebelado. O lo que podríamos decir, se han alejado. Han quebrantado esa relación que había entre Dios y el pueblo. O sea, directamente le han dado la espalda, o sea, no, han dejado de lado a Dios. Y hace una comparación cuando dice que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene discernimiento. O sea, Dios, el pueblo, cuando, es como dice, ¿verdad? Un pueblo cargado de maldad, cuando nos alejamos de Dios, pues nuestro discernimiento es completamente ilógico. Y después nos dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, hijos depravados, dejaron al Señor, despreciaron al Santo de Israel, le dieron la espalda. Podemos ver que el pecado se describe como un acto de abandonar al Señor, lo cual provoca una rebelión, un mal comportamiento, actos
incorrectos y culpa. Por eso el pueblo tiene un sentimiento de culpa, ¿verdad? Y una falta de identidad. Su razonamiento es completamente ilógico y el Señor nuevamente intenta buscar a sus hijos. Vemos cuál es dice, de qué se sentía culpable Judá, ¿verdad? O sea, ellos intentaban borrar esa etapa que ellos vivieron, esa primera parte, que es la de en donde tenían libertad, donde tenían felicidad, donde tenían profetas que les guiaban, ¿verdad? Y vemos cuál es la condición actual. Dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. Que no hay en él cosa, dice que no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, esa es la condición cuando nos alejamos de Dios. Dolor, sentimientos de culpa, pensamientos ilógicos, rebelión. La siguiente consecuencia que hay porque el pueblo se ha dado la espalda a Dios, dice, vuestra tierra está desolada. Sión quedó como choza en viña, como caballa en melonar, como ciudad sitiada. Pero tenemos una esperanza, dice, si el Señor Todopoderoso no hubiera dejado un pequeño residuo, seríamos como Sodoma y semejante a Gomorra. Aquí está la gran maravilla, que el Señor está tratando de que el pueblo despierte en qué situación espiritual se encuentra, cuáles son sus pensamientos, qué ha pasado contigo. Y por eso viene la promesa del texto clave que dice, ven y echemos, dice en el 1:18, dice, venid entonces y razonemos, dice el Señor. Entonces por eso dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como nieve serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor, en ese momento, el pueblo de Israel, el pueblo del pacto, ¿verdad? Que había abandonado había abandonado los acuerdos que Dios había hecho. Le habían dado la espalda a Dios, pero también nosotros hoy en día tenemos que ver en qué condición espiritual nosotros nos encontramos. Si estamos realmente llevando un ritual que carece de gracia salvadora, estamos realmente manifestando lo que Dios quiere que cada uno de nosotros llevemos. Estamos llevando uvas o estamos llevando uvas silvestres. Estamos reflejando los frutos del Espíritu Santo. Estamos alimentándonos de la palabra. Estamos renovando cada día el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y eso es lo que también Dios quiere que cada uno de nosotros podamos analizarnos de forma personal. ¿Cuál es nuestra condición espiritual, nuestros pensamientos, nuestros actos? ¿Y qué relación estamos teniendo? Y la esperanza que tenemos, que Él nos dice, ¿verdad? Si no hubiera un residuo, un pequeño remanente, nosotros somos ese remanente, somos ese Israel, que Dios quiere que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas. Muy bueno, muy bueno. A mí me impresiona mucho esa expresión, el buey conoce a su dueño, el asno a su pesebre. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Qué tremendo, ¿no? Los animales que son irracionales tienen la capacidad de identificar a su amo, a su dueño. Y este pueblo no tenían la capacidad de tener esa experiencia con Dios ni identificar a su Señor. Me impresiona, el Señor le dice en el versículo 4, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Impresionante, Paula, todo lo que has comentado. Hay un comentario interesante, la palabra se revelaron, la palabra hebrea es pachá. Pachá, sí. Y esa palabra tiene una connotación de revolta, de deslealtad, de romper con el pacto. Es decir, describe una relación quebrada, un acto de rebeldía. La otra palabra que se utiliza para gente pecadora es hatá. Hatá. Y esta palabra significa errar al blanco.
Es decir, cometer pecado porque he errado a mi ideal. ¿Sí? Y se utiliza la frase gente pecadora en el versículo 4. Es decir, gente cargada de maldad. Y así se describe a los hijos de Israel, como hijos depravados. La verdad que esto es muy fuerte, ¿no? Y encima, su condición espiritual es que el Señor le dice, estoy hastiado de vuestras ceremonias. Es una ceremonia que apesta. Es terrible, ¿no? Cómo el Señor describe esto. Aquí el pecado se describe como un acto de abandonar al Señor. Y esto provoca rebelión, mal comportamiento, actos incorrectos y culpa. Pero el problema está de que podemos llegar nosotros a hacer lo mismo. Cuidado con la iglesia cuando se encierra en un ritualismo putrefacto, como dice la lección de escuela sabática, donde nos interesan más las formas que las personas. Nos interesan más las ceremonias que las personas. Y hemos perdido quizás la esencia, que es el conocimiento de Dios. Pero en fin, es una lección interesantísima lo que estamos estudiando ahora. Gracias, Paula, por tus comentarios. Vamos a continuar entonces ahora. Vamos a continuar con la tercera sección de nuestro estudio, que es la propuesta de solución de parte de Dios. Y en Isaías 1:18 ya lo ha comentado Paula. Tiene que ver con el camino del perdón, es la solución al problema. Y esta sección es Katy la que nos va a ayudar. ¿En qué medida el ofrecimiento de perdón de Dios sirve como argumento para que ellos cambien su modo de actuar? Y aquí dice que comparemos Isaías 1:18 con Isaías 44:22. Y esta sección es Katy la que nos va a ayudar a trabajarla. Adelante, Katy, es tu tiempo. Pon el sonido. Adelante. No se te escucha. ¿Ahora? Dale. No se escucha. ¿Y ahora? Sí, adelante, por favor, sigue. Pues como habían hablado y habían comentado el versículo 1:18, pero de todas maneras vamos a leerlo. Y entonces dice, venid entonces y razonemos. Dice, Levanta la voz un poquito. Está bien, sigue hablando. Dice, venid entonces y razonemos, dice el Señor. Qué maravilloso como el Señor nos llama y nos dice, vamos a sentarnos, vamos a razonar, vamos a pensar. Y entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué maravilla? Dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, aunque sea algo rojo, algo oscuro, como blanca lana serán emblanquecidos. Como nieve serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué nos dice Dios? Él sabe que estamos alejados de su camino. ¿Qué quiere Él? Que tengamos un reavivamiento, que tengamos una relación diaria con Él, que Él nos ayuda a mantener esa espiritualidad que necesitamos, que Él nos ayuda a retomar el camino. Y en el otro versículo que dice, el otro versículo es en Isaías 44. Estoy perdida yo con el número. 22. Yo deshice como a nube tus rebeliones, como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Qué quiere decir? Que Él pagó por nuestros pecados. Él dio su vida. Él pagó el precio que teníamos que pagar nosotros para poder nosotros recibir ese perdón. Algo que nos llega gratuitamente. Algo por lo que Dios tuvo que sacrificar a su Hijo amado para que nosotros tengamos perdón. Y sin embargo, a veces pensamos que con mero ritualismo, con hacer pues algo, una programación, ya eso es suficiente, con venir el sábado de mañana a la iglesia. Y no, lo que Dios quiere es un reavivamiento personal, una relación íntima con nosotros. Y muchas veces pues creemos que con los ritualismos, con hacer una programación, con ir, no sé, ayudar un día a los necesitados, con eso ya es suficiente. Y no, Dios lo que quiere es que tengamos una vida íntima relacionada con Él, que nuestro diario vivir refleje su amor
a las demás personas que no lo conocen, para que mediante nosotros podamos atraer a más personas a su camino. Muy bien, gracias, Katy. Es lamentable, ¿no?, que los israelitas desecharon su identidad, y lo lamentable es que sufrieron las consecuencias de la deslealtad, ya que Moisés había expuesto una serie de maldiciones condicionales, consecuencias que iban a ir de mal en peor si ellos abandonaban a Dios. Si Israel se hubiera arrepentido, las promesas de Abraham hubieran sido de bendición, hubieran sido para ellos, donde dice que serían bendecidos entre todas las naciones y serían bendición para otros. Y como dice el profeta Oseas, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Cómo podría abandonarte, oh Israel? ¿Cómo podría abandonarte y dejarte, oh Efraín? Hay un mensaje de esperanza y de redención para la restauración de su pueblo. Y Dios quiere salvar a su pueblo, y por eso lo llama a cuentas. Venid luego y echemos cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Me gusta también el versículo 16, antes del 18. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Así es como Dios nos llama. Y esto, aunque fue un mensaje para la nación israelita en tiempos del profeta, es un mensaje para nosotros hoy. Dejemos de hacer el mal. Aprendamos a hacer el bien. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Eso es lo que dice el Señor. La verdad que es un capítulo interesantísimo, el capítulo 1. Pero vamos a seguir con nuestro estudio. Gracias, Katy, por tus comentarios. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Y estamos en la pregunta 4. Ahí hay una parábola que ilustra la condición de la nación. Una parábola muy interesante. ¿Qué quiere decir el Señor en Isaías 5:4? ¿Qué más se podría hacer? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. La pregunta es, ¿cuál es el significado de esta parábola? Interesante, ¿eh? Vamos a analizar esto. Voy a pedir a Danelis que sea ella que nos trabaje la respuesta a esta pregunta y nos dé los significados de esto. ¿De acuerdo? Adelante, Danelis. Sí. Yo he entendido, ¿no?, que el significado de esta parábola es que quiere decir que una nueva vida no es posible si no es con Dios, si nosotros no se lo permitimos. Dios nos ha creado con una libertad y ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Y somos nosotros los responsables de escoger dónde queremos estar. Se refiere realmente en el versículo 7 del capítulo que estamos estudiando. Si lo leemos, ahí cierra, ¿no? Y dice que claramente esta parábola está dirigida a su pueblo, está dirigida a su casa, a nosotros mismos. Es un llamado profundo y grande que el Señor nos hace que reflexionemos, y que solamente si nosotros le permitimos al Señor que haga la obra en nosotros, es cuando se podrá hacer. Y lo más triste es que el Señor mismo en el versículo dice, lo voy a releer, dice, ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Según los eruditos, dice que las uvas silvestres son consideradas como cosas dañadas, como algo apestoso, algo que no tiene sentido. O sea, hemos cultivado y arreglado un terreno y hemos obtenido algo que el Señor no estaba esperando, como si se dijera. Es decir, que realmente la respuesta que el Señor ha obtenido no es la que él esperaba. Lo grande de todo esto es que es ahí donde se habla, ¿no?, del Espíritu Santo, que
si nosotros faltamos a Dios, si faltamos a Jesús, todo esto puede ser pasado por alto, pero cuando pasamos del llamado del Espíritu Santo, ya el Señor no tiene más nada que hacer con nosotros. Ya aunque Él no quiera, tendrá que dejarnos de lado, porque es como si, y lo dice en Apocalipsis, ¿no? El que sea injusto siga siendo justo, el que sea justo siga siendo justo. Es decir, cuando nosotros nos empeñamos en dejar de escuchar la voz de Dios, por más alto que Él nos llame, nuestros oídos van a estar embotados y no vamos a poder entender ese llamado. Y ya Él no tiene más recursos, porque Jesús se ha dado completamente al ser humano, dio su vida, padeció, murió, nos redimió, todo. ¿Qué más puede hacer Él con su viña? Dice Ellen White, me permiten leer un poquito, dice Ellen White que así Dios había plantado a Israel como una hermosa viña junto a las fuentes de la vida y había colocado a su viña en un recuesto lugar fértil. Habíala cercado y despedregado y plantado con vides escogidas. Esperaba que llevase uvas y llevó uvas silvestres. La gente que vivía en los días de Cristo hacía mayor orientación de la piedad que la que hacían los judíos en los primeros tiempos, pero estaba todavía más destituida de la dulce gracia del Espíritu de Dios y de los preciosos frutos de su carácter, y no se manifestaron en la nación judía. Es decir, muchísimas veces hemos vivido o podemos vivir dentro de la propia iglesia centrado en lo que son los ritos, en lo que es la repetición de una serie de actos, discutiéndonos por cosas que no tienen sentido, y nos olvidamos también del propio sentir del Espíritu Santo. Esa es una parte. Y otra parte es que el Señor quiere ir restaurando nuestro carácter, transformándonos, y nosotros vamos haciendo oídos sordos a cada uno de ellos, y todavía seguimos, lamentablemente, muchas veces diciendo, yo creo que Dios lo que quiere decir, y nos olvidamos que nosotros tenemos una guía fiel, que es la palabra de Dios, una guía sensata para que podamos caminar sobre seguro. Entonces es muy triste cuando escuchamos decir a Jesús, ¿qué más puedo hacer yo a mi viña? ¿Qué más puedo hacer? Deberíamos de recordar que lo que pasó con la higuera cuando el Señor mandó a buscar fruto que no tenía fruto. El Señor tuvo, con dolor de su corazón, que mandar a cortar aquella planta de higo. Sí que tenemos una esperanza linda que la podemos encontrar en 2 de Pedro 3:9, que me voy a prestar a leerla. 2 de Pedro 3:9, que dice, el Señor, porque mucha gente dice, sí, desde toda la vida he oído que el Señor va a venir y no viene, pero el Señor en su misericordia, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que yo me voy a atrever en el nombre de Jesús a hacer un llamado de cuando sentimos la necesidad de ir a la iglesia, no rechacemos ese momento. Cuando sintamos la necesidad de tener una entrega completa al Señor y dar los pasos a las aguas del bautismo, no tengamos miedo, porque nuestra justicia son trapos de inmundicia, pero la justicia del Señor es la vida, es la eternidad. Y fuimos creados para la vida y para la eternidad, a tal punto que si reflexionamos sobre la configuración de nuestro cuerpo, vemos que si cortamos las uñas crecen, si nos hacemos una herida se restaura de manera voluntaria porque fuimos hechos para la vida y para la eternidad. Así Amén. Que esa es mi invitación a partir de esta palabra. Muy bueno, yo creo que con esta parábola también vemos a un Dios de oportunidades, ¿verdad? Porque Dios quiere darnos oportunidades de redención, lo que ha dicho, no quiere que ninguno perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Amén. Cuando pecamos, Dios nos separa inmediatamente de Él, quitando su protección y destruyéndonos. También es paciente, nos da la oportunidad de aceptar el perdón. Él no desecha a nadie que responda. Él llama siempre para que la persona tenga la oportunidad de responder. Él no acepta inmediatamente un no como respuesta. Dios no es así, porque sabe
muchas veces actuamos en base a nuestra ignorancia o porque hemos sido engañados por el pecado. Más bien sus esfuerzos son para alcanzarnos, para que su gracia nos alcance. Él quiere salvarnos. Ahora, ya si rechazamos persistentemente las súplicas de Dios mediante el Espíritu Santo, cuando ya traspasamos el punto de no retorno, cuando ya nos alejamos de Cristo de tal manera que ya estamos en un camino peligroso, nosotros mismos limitamos nuestra redención y Dios respeta nuestra libre elección, nuestro libre albedrío. Pero bueno, no pase como la nación israelita que en su momento rechazaron plenamente a Jesús. Bueno, gracias, Montaneris. Interesante lección en esta parte. Vamos entonces, ya hemos visto las 4 partes de nuestro estudio. Y vamos allá a manera de conclusiones, ir cerrando nuestra lección, ¿sí? Ir ya haciendo el cierre, la conclusión. Y aquí en la conclusión hay todavía 2 participaciones. Una es para Paula. ¿Cuál es la relación entre el perdón que Dios ofrece y la transformación que realiza en nuestra vida? ¿Qué viene primero, la transformación y luego el perdón, o el perdón y luego la transformación? ¿Y por qué es importante saber esto? Saber qué está primero. Bueno, Paula, tienes una pregunta interesantísima. Adelante. Bueno, ¿cuál es la... póngame en la pantalla, pastor, las preguntas. Claro que sí, con gusto. Ahí lo tienes. El perdón que Dios ofrece y la transformación que realiza en nuestras vidas. Como bien acaba de decir Daniel, y que Él no retarda su venida, ¿verdad? Sino que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Está claro que, como hemos estudiado en el capítulo 1, Dios hace un llamado para que despertemos, para que, como bien dice también y nos oferta la solución, ven, sentémonos, vamos a razonar. O sea, ¿cuál es tu condición? Porque es lo primero que Él hace cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Dicen, ¿dónde estás tú? Y realmente no se refería a una situación geográfica, sino a una condición espiritual, emocional, física, mental. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Entonces, Él hace un llamado a su pueblo, despierten, ¿qué están haciendo? Y es lo que nos hace a nosotros, cuando nosotros somos capaces de ver la gran necesidad que tenemos. El Señor dice que Él está a la puerta y llama constantemente, y como bien usted acaba de decir, Él no da un no por respuesta a la primera, porque Él sabe que nuestras limitaciones humanas somos engañados por el pecado y siempre estamos relativizando el pecado. Pero el Señor sigue intercediendo y obrando para que nosotros cedamos al arrepentimiento y podamos realmente aceptar el perdón. Y solamente sabemos que el perdón es divino, ¿verdad? Y puede ser o aceptado o rechazado. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y entonces, o hay 2 cosas, obedece o rechaza. Y yo creo que lo primero que recibimos es el perdón y tenemos paz. Y cuando le permitimos a Dios que obre en nuestras vidas, va a haber una transformación. Hay una restauración, porque Él es el único que puede purificar y vindicar a sus hijos. Es el único que puede cambiar este corazón de piedra por un corazón de carne. Y que realmente podamos ser un pueblo porque él en Mateo 15:8 decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Que realmente nosotros podamos honrar a Dios, no solamente de lo que nosotros decimos, sino por un corazón transformado y restaurado a la imagen y semejanza de Jesús. Que podamos dar frutos, que podamos dar uva, que podamos dar los frutos del Espíritu obrando en nuestra vida y para vida eterna. Amén. Yo creo que cuando el Señor nos perdona y nos recibe, así como se acuerdan la historia del pródigo, ¿no? Él viene y al que viene yo no le echo fuera. Y una vez que Él viene, le abraza, le recibe, lo acepta.
Pero el proceso de cambio ya viene de un poquito antes, porque el Espíritu de Dios ha trabajado en su corazón para ir a Jesús. La verdad que definir qué va primero, qué va después es complicado, porque el Señor nos ofrece su perdón, pero para yo llegar al Señor y caer de rodillas para recibir perdón es porque el Espíritu de Dios ha trabajado en mi vida y entonces es como algo paralelo. Yo experimento el gozo del perdón y automáticamente el Espíritu de Dios ya está trabajando en mí para transformación. Y esto es importante porque es la obra del Espíritu de Dios en nuestro corazón. En fin, es muy lindo esto. Gracias, Paula. Vamos ahora a la última pregunta y es para Katy. Volviendo otra vez a la parábola de la viña, que es muy bonita. Hay una parábola que Jesús contó de los labradores malvados. La pregunta es, ¿cómo adaptó o expandió y aplicó Jesús el canto de amor de la viña? Y luego, de manera práctica, ¿qué lecciones encontramos en la historia anterior para nosotros como adventistas del séptimo día? Esto ya es la forma práctica de aplicación, por eso lo he puesto de manera de conclusión. Adelante, Katy. Pon tu micrófono. Adelante. ¿Ahora se escucha? Perfecto, sí. Vale. Pues voy a hablar más o menos y el pastor me va a ayudar porque en esta parábola tenía un poquillo de duda yo. A lo que yo entendí en la parábola es que Dios nos da muchas oportunidades, como el dueño de la viña le dio a los labradores que tenía. Nos da muchas oportunidades de arrepentirnos, de hacer las cosas que a él le agradan. Entonces él siempre vio la esperanza de ver que las personas cambiaran. Y primero envió uno de sus siervos. ¿Y qué fue lo que hicieron con sus siervos? Pues primero los maltrataron. Después volvió a enviar más cantidad. Y por último envió a su hijo, pensando que cuando vieran a su hijo pues lo iban a respetar. Pues nada, fueron injustos todo el tiempo. Entonces a veces como que nos vemos reflejados en esa parábola. ¿Cuántas oportunidades no nos da Dios de cambiar? Y tantas veces que nos las da y los rechazamos. Entonces, como comentaba Daneris, que va a llegar el momento en el que si seguimos rechazando la voz del Espíritu Santo y seguimos rechazando a Dios, no lo vamos a escuchar. Y como las lecciones que debemos encontrar en esta historia es de arrepentirnos, de aceptar, de escuchar esa voz que Dios, ese llamado de Dios a hacer su voluntad, de no resistirnos a aceptarlo y a acercarnos más espiritualmente a Él. Es en parte lo que yo entendí de la parábola, ¿ves? De cómo la podemos aplicar a nuestra vida y más o menos el significado de lo que tenía. Muy bien, yo creo que es una parábola realmente impresionante porque nos dice que esos labradores malvados que cuando el dueño de la viña les envió a un siervo, a este lo apedrearon, y cuando les envió a otro también, a este lo mataron, y finalmente dijo, voy a mandar a mi hijo amado a ver si con este, pues le tienen más respeto, pero esos labradores a este lo mataron. Y por eso es evidente que la interpretación primaria es que esos labradores malvados son la casa de Israel, que son los que crucificaron al Hijo de Dios. ¿Y qué con respecto al adventismo? Nosotros como iglesia, que nosotros podemos caer en la misma situación que cayó la nación israelita si no somos sensibles a los mensajes de Dios y a las amonestaciones del último tiempo. Porque Dios quiere que seamos sensibles y que salgamos de la condición, las condiciones en que la nación israelita vivió en aquellos tiempos puede ser muy parecida a la nuestra. Formalismo religioso, el pecado dentro de la iglesia, el decirle bueno a lo que es malo y acostumbrarnos a ver lo malo y pasar de ello, a no permitir que el Espíritu de Dios nos sensibilice y despertemos. El Señor quiere sanarnos, el Señor quiere limpiarnos y necesitamos que el Espíritu de Dios nos revele la real condición. En fin, una parábola interesantísima esta de Jesús y los labradores malvados. Bueno, vamos a concluir con este pensamiento que me gustó mucho. Es del comentario bíblico adventista. Dice, el que pretendía ser el pueblo de Dios se había separado del Eterno y había perdido su sabiduría y pervertido su entendimiento. No podía ver muy lejos, pues se olvidó de que había sido limpiado de sus antiguos pecados.
se movía inquieta e inseguramente en la oscuridad, procurando borrar de su mente el recuerdo de la libertad, la seguridad y la felicidad que antes había tenido. Se hundieron en toda clase de locuras insolentes y temerarias, se opusieron a las providencias de Dios y ahondaron la culpa que ya pesaba sobre ellos. Escucharon las acusaciones de Satanás contra el carácter divino y representaron a Dios como desprovisto de misericordia y perdón. Bueno, está describiendo un poco hasta dónde se alejó el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Bueno, amigos y hermanos, a manera de resumen, ¿sí? A manera de resumen, tenemos que concluir pues que tenemos un Dios de misericordia y gracia. Él sabe cuál es nuestra condición. Él quiere enviar su espíritu en nosotros para que despertemos, nos sensibilicemos acerca del tiempo que estamos viviendo. El mensaje de restauración está allí. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. Dios tiene un camino de restauración para su pueblo. Dios quiere salvar al remanente de Dios cuando Él venga. Amén. Y nosotros somos parte de ese remanente. Amén. Hagamos los cambios a nivel personal. Y cuando cada uno haga los cambios a nivel personal, cuando cada quien a nivel personal se ponga a cuenta con Dios, Amén. en el colectivo, entonces vamos a experimentar el gozo del perdón y la salvación. Amén. Para concluir, voy a pedirle a Katy que nos dirija en oración para concluir. Amén. Oramos. Amante y buen Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu cuidado, por tus bendiciones con cada uno de nosotros, Señor, porque hemos terminado un año y podemos comenzar otro, Señor, en tu camino, con tu guía, con tu dirección. Queremos pedirte que estas lecciones, Señor, cada vez cosas que hemos aprendido, Señor, las podemos poner en práctica en nuestras vidas, Señor, que podamos ser más dependientes de ti y que podamos, Señor, hacer tu voluntad. Bendícenos y guíanos, Señor. En tu nombre santo lo pedimos. Amén. Amén, amén, Señor. Muy bien, pues gracias, Daneri, gracias, doctora Paula, gracias, Katy, por vuestra colaboración. Bendiciones para todos. Un saludo a nuestras iglesias, Vecindario, Ingenio, Telde, Tamaraceite y nuestra querida iglesia Las Palmas. Un saludo para todos. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima. Bendiciones para todos. Amén. Dios los guarde. Bendiciones. Adiós. Bendiciones. Y ahora continuaremos con una parte muy importante en esta mañana, la historia para los más peques de la casa. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama ¿Dónde están los 9? El versículo para memorizar está en Salmo, capítulo 103, versículos 2 y 3. Alaba, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. El mensaje es: adoramos a Dios al ser agradecidos. ¿Recuerdas si has tenido sarampión? Probablemente tuviste que quedarte en casa y no pudiste ir a la escuela por algún tiempo. Si hubieras ido a la escuela cuando te estaba brotando el sarampión, tus compañeros seguramente se habrían enfermado. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa que se transmite fácilmente. En nuestra lección de hoy, 10 hombres también sufrían de una enfermedad muy contagiosa. Un día el Señor Jesús y sus discípulos iban rumbo a Jerusalén. El camino pasaba por la frontera entre Galilea y Samaria. Cuando iban a entrar en una población, 10 hombres clamaron a Jesús: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús miró a su alrededor y vio las chozas de los leprosos construidas en las afueras del pueblo. Vio a los leprosos vestidos con harapos, con los pies y las manos vendados. Inmediatamente Jesús se dio cuenta de que tenían lepra. La tristeza de su rostro tocó el corazón de Jesús.
Sus manos extendidas hacia él señalaban su gran deseo de ser sanados. Los leprosos habían oído hablar de Jesús y sabían que tenía poder para sanarlos. Anhelaban que los tocara para limpiarlos de su enfermedad. Mucho tiempo antes, Moisés había dado algunas leyes para los leprosos. Cuando aparecían en la piel las primeras llagas de la lepra, la persona tenía que presentarse ante un sacerdote. El sacerdote las examinaba cuidadosamente y la persona debía aislarse. Después de un tiempo, la persona debía regresar a ver al sacerdote. Los leprosos tenían que vivir fuera de las ciudades. No podían regresar a su casa con sus familiares a menos que se hubieran sanado sus llagas. Pero aunque los leprosos lo desearan mucho, por lo general no se sanaban. Aquellos 10 leprosos, 9 de ellos judíos y un samaritano, tenían esperanza de ser sanados mientras extendían sus manos esperando la bendición de Jesús. Jesús les dijo: Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Tal vez por un momento los leprosos se sintieron chasqueados, pero luego se llenaron de ánimo. Jesús los había enviado a ver al sacerdote. Ellos sabían que la ley que Dios le dio a Moisés mandaba que los leprosos sanados se presentaran ante un sacerdote. Si el sacerdote los declaraba sanos, todos los recibirían nuevamente en el pueblo. Una vez más podrían vivir con sus familiares. ¿Qué esperamos? Seguramente se dijeron unos a otros y luego se apresuraron a buscar a un sacerdote. Mientras corrían, recuperaron la sensibilidad en los pies y las manos. ¡Estaban sanos! Aunque el samaritano deseaba también correr hacia donde se encontraba el sacerdote para que lo declarara sano, se dio la vuelta y regresó para dar gracias a Jesús. Alabando y agradeciéndole a Dios, el hombre se arrojó a los pies de Jesús y le dijo en un susurro: Gracias. Luego, en tono cada vez más alto, le agradeció muchas veces más. Gracias, gracias, gracias. El rostro de Jesús se iluminó de gozo. Muy pocas personas a quien él ayudaba estaban realmente agradecidas. Miró hacia el camino y contempló a los otros 9 que iban apresuradamente en busca del sacerdote. ¿No son 10 los que han sanado? ¿Dónde están los otros 9? ¿Es el samaritano el único que puede agradecer y alabar a Dios? Preguntó Jesús con tristeza. Luego Jesús se volvió al samaritano y le dijo: Levántate y vete, tu fe te ha sanado. El corazón de ese hombre estaba lleno de gozo. Adoró a Dios con un corazón agradecido. Momentos musicales. La gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna.
gran papel y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel. Nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal y cada reino caerá con cada trama y plan carnal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Momentos de oración.
Hola mis hermanos, un saludo cordial para todos, a nuestras iglesias aquí en Las Palmas de Gran Canaria, nuestra iglesia en Vecindario, nuestra iglesia en Telde, nuestra iglesia en Ingenio, nuestra iglesia en Tamaraceite y nuestra iglesia en Las Palmas de Gran Canarias. Una vez más tenemos un invitado especial para la predicación de esta mañana de sábado. Hoy tenemos a un pastor desde los Estados Unidos, desde Minnesota. Él trabaja ya hace 5 años en la conferencia de Minnesota, en el Distrito Sur de San Pablo. Él trabajó 20 años en Cuba como ministro del Evangelio allí, junto con su esposa Lidia Esther, quienes ya llevan 32 años de matrimonio. Dios lo ha bendecido mucho durante este tiempo en su ministerio. Hasta este momento académicamente tiene 2 maestrías, una en ministerio pastoral y otra en ministerio en relaciones familiares. Me encanta hacer evangelismo y esperamos que algún día podamos tenerlo en nuestra isla aquí para alguna campaña evangelística. Pero por lo pronto, hoy lo tenemos como nuestro invitado especial para este sábado. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Noel, que Dios te bendiga en la predicación de la palabra esta mañana para nuestras iglesias aquí en Las Palmas de Gran Canarias. Adelante, pastor. Muchas gracias, mi pastor Márquez. Gracias a usted. Muchas gracias por conectarme. Es un privilegio siempre abrir la palabra de Dios. Sabe que el mundo se hace chiquito. Se ha convertido ahorita en una pequeña aldea global, donde desde aquí, desde allá nos estamos conectando. Y qué privilegio poder estar con ustedes. Sé que fue a través de Katy y Michelle que pudieron conectarme. Ellos son muy especiales para nosotros. Fue mi esposa la primera que tuvo a Katy en sus manos el día que nació. Habíamos ido a abrir una nueva iglesia en esa ciudad donde ella vivió por muchos años. Y allí, aquella noche, cerca de las 9, su papá llamó que necesitaba ayuda. Así que fuimos al hospital. Allí mi esposa la cargó. Creo que ella fue la primer miembro, aún recién nacida. Después tuvimos el privilegio de bautizarla, también a su papá. La obra allí en ese lugar creció. Hoy hay una iglesia floreciente con más de 80 miembros. Dios hace cosas como esa. Mire, hoy acá la tenemos en Islas Canarias y es un privilegio. Katy, un saludo para ti, para Michelle, también para la iglesia del Ingenio. Recuerdo allá, Ingenio en Cuba era un central azucarero. Sí, y no puedo olvidar ese nombre. Muy fácil lo recuerdo. También para la iglesia central de La Palma y la iglesia del vecindario, para todas sus iglesias, pastor. Es un privilegio poder abrir la palabra de Dios. Mire cómo Dios hace las cosas de extraordinaria. No había planificado yo predicar para fin de año. Estamos de vacaciones acá en el sur de la Florida, exactamente en la ciudad de Fort Lauderdale, cerca de Miami, cuando usted me conectó, y así hace Dios las cosas. Hoy están en todas mis iglesias cerrando el año y me dijeron, pastor, usted tranquilo, disfrute sus vacaciones, pero mire, como lo que más me gusta hacer es predicar, pues para mí es un gozo compartir con ustedes en esta hora el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y en qué momento extraordinario? 31 de diciembre, año 2020, la transición de un nuevo año. El mundo está revolucionado. Comentaba con algunas personas que cuando la pandemia llegó, parecía algo inofensivo, pero ha cambiado el mundo. Hoy todos tenemos que usar máscaras. Hoy todos tenemos que usar distancia. Hoy no importa si eres rico, eres pobre, blanco, negro, no importa si eres hombre o mujer. El mundo ha impuesto una regla de seguridad, de salud sanitaria que debemos cumplir. Yo siempre digo, pastor, que este es un ensayo para lo que se nos acerca. No podía yo imaginar que en un país de libertades tan grande como los Estados Unidos, claro, cuando venimos de una dictadura por más de 60 años en Cuba, venimos medio traumados. Y llegar a un lugar donde hay libertad, y yo miraba y decía, ¿cómo es posible que puedan firmar una ley dominical? Esta pandemia es un ensayo de lo que alguien diga. Apenas una semana, un mes, unos días, se va a poder hacer cosas que ni siquiera imaginamos. Por lo tanto, estar con vida hoy en este final de 2020 y en la transición para comenzar un nuevo año es un privilegio que solo Dios te ha dado. Por eso le he escogido el título para mi sermón, lo tomé de la Biblia, la palabra de Dios. Jehová está contigo. Recuerda, Jehová está contigo. Tengo un defecto y es que hablo un poco rápido, medio caribeño. Voy a intentar hablar más pausado para que puedan entender y que pueda llegar mejor el sonido a ustedes. Jehová está contigo. Si crees eso, di amén. Allí en tu corazón, allí en tu casa donde estás. Porque la realidad
mis queridos, es que Jehová está con nosotros. Si miramos hacia atrás, no hacia atrás de nuestras vidas, tan lejos, miremos hacia atrás solamente en este año, no tenemos duda de que Jehová está con nosotros. Por eso abre tu palabra, abre tu Biblia, abre la palabra de Dios. Génesis capítulo 26. Esta historia que vamos a mirar es la historia de uno de los grandes patriarcas. A su papá hay directamente 14 capítulos de la Biblia que hablan explícitamente de él. De su hijo, 14 capítulos de la Biblia que hablan de él. Pero de este patriarca solamente uno. Qué interesante, ojalá que de mí se hablase, aunque sea un versículo de la Biblia, que fuera para bien. Aquí tenemos este capítulo tan importante que vamos a sacar muchas lecciones esta mañana. Así que vamos a comenzar porque el tiempo apremia. Versículo 1. Después hubo hambre otra vez en la tierra. Sí, hubo hambre. Y dice, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, yo estaré contigo, yo te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes daré toda esta tierra. Y en ti, como hice juramento con tu padre, también multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y daré toda esta tierra. Alabado sea Dios. Y escuche la última parte. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Palabra de Dios. Les invito a orar. Señor, estamos listos para hablar tu palabra. Queremos, por favor, que nos permitas escondernos detrás de tu Espíritu Santo. Que seas tú quien hables a tu iglesia esta mañana. Que seas tú quien nos animes a seguir adelante. Que seas tú, tu presencia, la que podamos experimentar en nuestras vidas hoy. Y que sea tu compañía y la dirección de tu Espíritu Santo, quien nos conduzca paso a paso por este sendero que finalmente nos llevará a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Jehová está contigo. Fueron las palabras de un ateo. Fueron las palabras de un general de ejército. Fueron las palabras de un séquito político que imperaba y gobernaba en ese tiempo y que había sido para este gran patriarca el arca que había salvado su vida en tiempos de hambre. Sí, ya llegaremos allí, no te pierdas esto. Pero no quiero que olvides que Jehová está contigo. Dice el versículo 1 que hubo hambre, como la primera hambre que hubo. E Isaac tuvo que salir de su tierra, de su terruño, de su país, de su casa, de su familia. Bueno, quizás podrá decir usted, esto era algo normal para ellos. Ellos eran nómadas, no tenían un lugar fijo. Además, su papá fue el primero que salió de Ur de los Caldeos. Sí, todo eso es cierto, hermanos. Pero tener que salir de donde uno ama, tener que salir de donde uno conoce no es fácil. Y salir por situaciones a veces, tan difícil como es el hambre, más difícil se hace aún. ¿Pero qué tipo de hambre? ¿Por qué tuvo que salir él allí? Literalmente, ¿había necesidad? Sí. Yo creo que sí, literalmente, porque la dice la Biblia que hubo hambre y él le dijo, salió a Gerar, pero Dios lo guió y Dios le dijo, como Dios siempre te guía y Dios nos dice. Recuerda una cosa, hermanos, atrévete a escuchar la voz de Dios siempre que vayas a tomar decisiones en tu vida, sean grandes o sean pequeñas, sean menos importantes o más importantes, permite que Dios te hable y que Dios te guíe, porque Él lo va a hacer. Si una cosa yo estoy seguro en mi ministerio como pastor, es que Dios nos habla. Mire, aquí está su palabra. Esta es su palabra. Quizás usted la tiene en su casa en muchas versiones. Recuerdo unos años en Cuba cuando no teníamos Biblias, cuando tener una Biblia era un lujo. Qué privilegio. Recuerdo aquel sábado cuando mi papá, que era el primer anciano de la iglesia, le regalaron una Biblia. Estaban muy contentos y muy felices porque solo teníamos una Biblia muy viejita en casa y ahora le regalan esta Biblia nueva. Recuerdo que era una versión
única, no la conocíamos, se llamaba Dios habla hoy. Hoy están aquí, la tiene usted en internet, la tiene el libro literal en su casa. Y recuerdo que ese día cuando regresábamos de la iglesia, por algún motivo, mi papá perdió la Biblia nueva. Lo vi llorar, derramar lágrimas de sus ojos porque había perdido la Biblia. Dios te habla. Lo que quiero decirte con esto es que si tienes una Biblia, atrévete a abrirla y atrévete a escuchar la voz de Dios, porque el Señor te habla. Le habló a Isaac. Le dijo, no habites en Egipto, quédate con los filisteos. Pero algo que debes saber es que yo estaré contigo. Qué promesa tan extraordinaria. Queridos hermanos, hay una palabra allí que me llama la atención. Le dijo, habita como forastero. Tú vas a ir a ese lugar, pero no se te olvide que tus raíces no están allí. No se te olvide que esa es tu tierra. Habita, yo estaré contigo, pero recuerda siempre, eres un forastero. Debes regresar a tu casa, debes regresar a tu tierra. Wow, hermanos. El apóstol Pablo tenía bien claro este mensaje en su mente cuando escribió allá y dijo, Filipenses 3:20, le escribió a la gente de Filipo. Vuestra ciudadanía no es de esta tierra. Wow, hermanos. Mejor. Y usted y yo, aunque vivimos en esta tierra, no somos de aquí. Usted y yo pertenecemos a una tierra santa, a una nación especial, a un pueblo adquirido por Dios. ¿Alguien dice amén, hermano? Sí. Katy, tú no eres extranjera porque estás viviendo ahorita allí, Michelle. No. No porque estás en Gran Canaria. No. Tú y yo somos extranjeros, queridos hermanos, porque Dios tiene una tierra prometida y especial para nosotros. Pero aún así, como extranjeros, hoy aquí donde estamos viviendo, Dios ha prometido estar con nosotros, como lo estuvo con Isaac. ¿Quieren que revisemos qué pasó con él? Si tiene su Biblia abierta, vamos a ver algunas cosas de las que pasó con él allí. Yo estoy seguro que Isaac era un hombre de fe, aunque no fue llamado el padre de la fe como su papá Abraham. Él era un hombre de fe, creía en Dios. Él escuchó la voz de Dios y se atrevió a obedecerla. Lo que no significa, hermanos, escuchen muy bien esto, lo que no significa que los que tenemos fe, que los que creemos en Dios, que los que por muchos años hemos seguido al Señor no nos equivocamos. Recuerden esto. Donde hay un ser humano hay vulnerabilidad. Donde hay un ser humano hay fragilidad. Donde hay un ser humano, queridos hermanos, muchas veces hay caídas, hay quebraduras. Sí. Por eso fue que la vida de este hombre también tuvo sus caídas. Llegando allá, hermanos, a la tierra, sabiendo que Dios le había dicho que iba a estar con él. Recordó que su padre 20 años habían pasado cosas terribles y hizo lo que su padre no quería que él hiciera. Él no hizo lo que su padre le dijo no hagas. Él hizo lo que su padre hizo. Un mensaje aquí, un paréntesis, solo para los papás. Escucha muy bien. Padre, que me escuchas. De la iglesia. Pastor Márquez, usted y yo. Wow. Hay una gran responsabilidad de nosotros. ¿Saben qué? Hay un secreto. No se lo vayan a contar a mucha gente por ahí. Pero la gente hoy no nos cree mucho. Decimos una cosa, vivimos otra. Algo que no vivimos a plenitud. Papá le dice al hijo que haga algo que él no hace. ¿Sabe qué hacen los muchachos? ¿Sabe qué hacen nuestros miembros? Ellos van a hacer no lo que yo digo, sino lo que yo vivo. ¡Wow! Mensaje, ¿no? Vamos viendo. Regreso al paréntesis. Solo en un paréntesis, pero muy importante. Ahora veamos otra vez a Isaac. Aquí está Isaac. Él va para allá. Dice, oye, eres hermosa, esposa mía. No tengo duda de que eres hermosa, así que te voy a cuidar. Vas a decir que eres mi hermana. Wow. Ya sabes la historia, no se las cuenta. Ahí viene el asunto. Sí. Ahora, hay un pasaje en la Biblia que dice que a los que Dios aman, todas las cosas nos ayudan para bien. Sí, pastor, a unas quebraduras de nuestra vida, sí. A unas caídas, pastor, sí. Todo. Aún sí,
¿La muerte, pastor? ¿Aún la enfermedad? Sí, sí, querido. En este momento, mientras se interrumpió la llamada, pastor, que estaba teniendo con usted, me acaba de llamar un colega de Minnesota diciéndome que su padre acaba de morir. El día 24 de diciembre, sí, día de Nochebuena, como dicen algunos por ahí, recibí 2 llamadas. Oro a las 5 de la mañana todos los días con un grupo de valientes mujeres. Todos los días 5 de la mañana, hora de Minnesota, estoy en pie orando con este grupo por 1 hora. Ese día, mientras estábamos orando, me dijeron, ora por un primo porque está muy grave. 10 minutos después me dicen, acaba de fallecer. Y 3 de la tarde, con 17 minutos, hora de Minnesota, me llamaron para decirme, tu tío político, el esposo de tu tía, el pastor Elita Mayo, acaba de fallecer. Nos ha tocado en estos tiempos. Yo sé que a ustedes también les ha tocado allá en España. Esta pandemia vino para que la haya hecho daño, ha destruido familias, ha separado seres queridos. No sé cómo lo hacen allá en España, pero aquí en Estados Unidos, cuando un ser humano, cuando uno de nuestros seres queridos cae enfermo, lo separan, lo llevan a una sala. Si muere, nunca más los ven, no sabes qué pasó con él, solamente te entregan las cenizas. Así estamos viviendo. Pero dice la palabra que Jehová decía a Isaac, yo estaré contigo. Y estoy mencionando estas cosas solo para recordarte, para decirte algo. No temas porque Dios está contigo. No estuvo con él. En la fragilidad de Isaac y su esposa, cuando mintió, una mentira que se hizo pública. ¡Wow, hermano! Una mentira cuando los burladores la aprovechan para decir, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que lleva 20 años en la iglesia? Una mentira cuando los hijos dicen, ya no creo en papá, mira lo que hizo. No, sí, Dios está contigo. En la fragilidad humana, Dios está contigo. En la huida por hambre, Dios está contigo. En el dolor por la muerte, Dios está contigo. Wow. No sé si me estás escuchando bien. Pero si estás escuchando estas palabras y sabes que Jehová está contigo, ¿por qué no dices amén? Así sea. Que Jehová siga con nosotros. Estaba con Isaac. Allí está. Es lo que dice la Biblia. Usted revisa el mapa de Hijo. El mapa de Isaac. ¿Y a dónde se trasladó? A distancia no fue. Estoy mencionando esto porque ustedes viven en una isla muy pequeña. Nosotros vivíamos en una de las mayores de las Antillas, Cuba, poco más grande. Pero cuando en Cuba había sequía, en toda Cuba hay sequía, aun cuando tiene linealmente más de 1000 kilómetros. ¿Cómo es posible que Isaac se fue huyendo porque había hambre? Si había hambre significa que no llovía, no había cómo mantener los cultivos, no había productividad de alimentos, no había pasto para las ovejas, no llovía. Y él desciende a Gerar, y cuando usted hable su mapa bíblico, no le puedo mostrar la imagen que tengo en PowerPoint para que miraran allí. Pero si usted revisa un poquito, se da cuenta que la distancia no era mucha. Pero él se fue allá y habitó en Gerar y sabía que Dios estaba con él. Ahora la pregunta es, mire, revise allí, por favor, véngase al versículo. Vamos a ir precisamente al versículo 12. Versículo 12. Tiene su Biblia, léalo. Yo lo voy a leer para usted. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Quédese allí, no tenga la tentación de seguir leyendo todavía. Solo quédese allí. Sembró Isaac. Dios lo bendijo y cosechó de 1 100. Estoy seguro que más de una familia, más de un hermano, más de una de tus iglesias, Pastor Márquez, sembró en este tiempo de sequía, de enfermedades, y cosechó. Estoy seguro que si miras tu vida hacia atrás, como Isaac, hoy podrás darte cuenta que sembrar hay que esperar que la bendición venga del cielo. Él da la cosecha. ¿Por qué Dios no le dijo a Isaac, aquí donde tú estás hay sequía, como hay en Gerar? Siembra aquí porque yo estaré contigo. ¿Ya se puso a pensar en eso? ¿Qué se estaba trayendo Dios con Isaac? Miren, hermanos, Dios a veces se trae cosas con tu vida y con mi vida,
Porque Dios sabe quién tú eres, Dios sabe quién yo soy. Dios sabe quién somos nosotros, Dios sabe cuánto le amamos, Dios sabe cuánta fe tenemos, Dios sabe para quién son nuestros pensamientos, Dios sabe para quién son nuestras palabras y nuestras acciones, Dios sabe todo. Dios sabía eso de Isaac como lo sabe de ti. Pastor, me está asustando. No, quiero que quede claro en tu mente que Dios conoce todo y lo sabe todo. Pero la pregunta es, ¿por qué no le dijo a Isaac, quédate aquí donde estás y siembra y para que coseches a 100 por 1? Porque Dios es el Dios en todas partes. Dios lo mismo está ahorita con ustedes allá en España, que está con nosotros aquí en el sur de la Florida, o que está con nuestros parientes allá en El Salvador, pastor, con su familia, si es que le quedan algunos allá. Dios está en todas partes. ¿Por qué Dios no hizo el milagro con él allí? ¿Saben por qué Dios quería mostrar algo? Dios quería decirle a un pueblo pagano, Dios quería mostrarle a un rey cruel, no tan cruel, porque cuando Dios le habló, le dio regalos y lo bendijo, le dijo, quédate aquí está la tierra, toma lo mejor. Sí, está bien, no tan cruel entonces. Pero no creía en Dios. Tenían sus propios dioses. Sí, tenían sus propios sistemas de adoración. Dios quería mostrarle a ese rey que el verdadero Dios, el verdadero Jehová, que el Dios todopoderoso, ese Dios en el que tú crees y ese Dios en el que yo creo, el Dios en quien creía Isaac, no era un Dios de madera, no era un ídolo, no. Es el Dios verdadero que se manifiesta con sus hijos para bendición, aun cuando resbalamos y caemos. Porque fue después del error de Isaac que él sembró y cosechó a 100 por 1. Lo que te dice a ti y lo que me dice a mí es que el ser humano lo único que tiene que hacer es volverse a Dios y creerle. Que lo único que el ser humano tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados cuando resbala y se cae y volver a comenzar una nueva vida en Cristo Jesús como Él quiere que vivamos. Él no nos está velando para marcarnos las caídas y contarnos cuántas veces hemos caído. Él nos está velando para cuidarnos, para protegernos, para levantarnos, para bendecirnos. Alabado sea Dios. Por eso es que si en esta hora estoy hablando para alguna familia allí en alguna de estas iglesias que ha resbalado o ha caído o que ha sentido de cerca el poder del enemigo en su familia o en su vida, que ha pasado pruebas, que perdió el trabajo, que perdió un ser querido, te voy a decir en este momento, mi querido amigo y hermano, Jehová está contigo. No tengas duda. Él te va a bendecir. Él llevó a Isaac allá para mostrarle a aquellos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Él llevó a Isaac allá para mostrarle una lección objetiva a los filisteos. Él quería decirles, yo no tengo gente perfecta, yo tengo gente que imperfectos, pero intentan hacer mi voluntad. Alabado sea el Señor. Yo voy a bendecir a los que creen en mí y a los que se agarran de mi brazo poderoso. Yo levantaré al caído, yo cuidaré al huérfano, yo secaré tus lágrimas. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan esperanzador! Fue tanta la bendición de Dios que si usted lee el versículo siguiente, el versículo 13, dice que el varón se enriqueció y fue prosperado y fue engrandecido hasta hacerse muy poderoso. Y allí dice todo lo que tuvo. Wow, hermanos. Si yo les contara qué Dios ha hecho con mi vida. Yo tenía un ministerio próspero en Cuba, tan próspero, me gustaba tanto, tan feliz estaba en Cuba. Estaba en uno de los mejores distritos cuando me decidí a salir de Cuba hacia los Estados Unidos. Y cuando llegué aquí, hermanos, a los Estados Unidos, me tocó fuerte, hermanos. Vivimos por allá, por Arizona. Recuerdo que trabajaba limpiando yardas. 20 años ministerio y ahora estaba limpiando los patios de las gentes por allí. Empolvado, habían víboras, escorpiones. Aquello era terrible. ¿Para qué les cuento? Nos tocó tan cruel. Al punto que yo le dije a mi esposa, regresémonos a Cuba. Vayámonos a hacer nuestro ministerio a Cuba. Y sí. Nos montamos en un avión y nos regresamos a Cuba. Katia recuerda eso si me está escuchando. Pero no era el plan de Dios.
Ya Él me había sacado de allí, me había dicho, yo estaré contigo. Lo que pasa es que a veces nosotros los seres humanos nos desesperamos y queremos que Dios esté conmigo cuando yo quiera, cuando yo lo necesite, cuando a mí se me antoje. Y saben que aún así Dios complace nuestros antojitos. Alguien que Dios le dio una bendición de su antojo, dígame. Sí, a mí Dios me ha bendecido. Dios me ha dado mis antojos también. Esa vez no me lo dio en el momento porque Él me estaba preparando para algo que necesitaba pensar, actuar y saber que era de otra manera. Así que pasaron 3 años. Estaba aquí en esta misma ciudad, allá por el año 2015. Recuerdo que estábamos colocando una piedra de granito en una cocina de unas personas muy adineradas. Esas piedras de granitos en las cocinas aquí son muy caras. No sé allá en España cuánto será, pero aquí las que ponen esa piedra tienen un nivel de vida alto. El patrón, mi jefe en ese momento era mi cuñado. Me dijo, pastor, tienes que tener cuidado, esta piedra no se puede romper porque, ¿sabes qué? Si se rompe hay que pagarla. Ya después que la sacamos del lugar es nuestra responsabilidad ponerla y que todo quede bien. En ese momento, queridos hermanos, llevaba 3 años, había tenido 27 campañas evangelísticas por todos los Estados Unidos. De esas campañas, 12 habían sido en Minnesota, 12 o 13 habían sido en Minnesota. Me conocía por allá el presidente, el coordinador hispano, Pastor Márquez. Eran momentos difíciles. Yo me sentía pastor cuando un sábado alguien me invitaba a predicar, toda la semana trabajando en construcción, en lo que pudiera. Yo decía, bueno, no quería perder la certeza de que Jehová estaba conmigo, que Él me había dicho, ve, yo estaré contigo. Sí, yo sentí que cuando regresé por segunda vez a Cuba para volver a ser contratado, Dios me dijo, no, ve allá, no vayas a México. Yo quería trabajar en México. Él me dijo, no vayas a México, no, ve a Estados Unidos. Y yo vine a Estados Unidos. Pero pasó un tiempo y nada sucedía. Sí, Dios me había bendecido, no me había faltado trabajo, me había dado algún dinerito. No me había faltado nada. Dios había estado conmigo. Habíamos tenido salud, aunque mi esposa había tenido algunos percances. Dios había estado con nosotros, no tengo duda. Pero ese día, hermanos, ese día, ya estábamos por colocar la última piedra, cuando de alguna manera hice un gesto y la piedra se quebró. Mi cuñado miró al cielo, se pasó las manos por la cabeza. No me dijo nada por respeto, pero su rostro se cortó completamente. Usted sabe cuando una persona está muy enojada. Así yo lo miré a él. En ese momento sonó mi teléfono y me estaba llamando el pastor Justin Lyon, presidente de la conferencia de Minnesota, y me dijo, mira, pastor, te estoy llamando rápido, no sé si puedes escuchar y atender mi llamada, solo para que me autorices a colocar tu nombre en 30 nombres que vamos a escoger. Hay 30 nombres para un distrito aquí. Quizás tú puedas permitir que tu nombre esté allí. En medio del dolor de la quebrada de la roca, yo vi un rayo de esperanza y le dije, pastor, adelante, coloca mi nombre. Me dijo, no te animes, no te vayas a pensar que es algo seguro. Solo te estoy pidiendo autoridad para colocar tu nombre con 30 más en este lugar. Wow, hermanos. Qué momento tan terrible. Una roca de más de $12,000. Rota. Un corazón destrozado, pero una luz que brillaba. Eso fue lo que pasó con Isaac cuando Dios lo bendijo. Dios lo bendijo de tal manera. Allí tienen ustedes lo que dice. Hatos de oveja, tantas cosas, queridos. Sí saben, pero eso no fue todo. Cuando la bendición llegó, Isaac comenzó a prosperar. El mismo rey que lo recibió con amor, con paz, con alegría. El mismo rey que lo respetó, lo llamó y con el mismo respeto le dijo, lo siento, Isaac, pero te has hecho más poderoso que nosotros. Estoy solamente contando la historia. Usted lo puede leer allí tal como lo dice la Biblia. Pero necesito que te regreses. Te has hecho más rico que nosotros. Te has hecho más poderoso. Quizás el rey no fue su intención, pero quizás su Cámara de Representantes, quizás su Senado lo obligó. Sí, hermano, ustedes saben cómo funcionan estas cosas. He visto muchas veces a Pablo, su primer ministro, allí, sí, apretado porque la Cámara, porque tal partido. Yo no crean, voy mirando algunas noticias que me interesan y allí los he visto en aprieto. Y así que ahora este primer ministro, le dijo, necesito que te salgas. Sí, vete, ya no te queremos más acá.
Ahora imagino cómo Isaac dijo, ¿no sería que tú dijiste, Jehová, que ibas a estar conmigo? ¿No será que tú me bendeciste en este lugar? No tengo dudas que cuidaste a mi esposa. No tengo dudas que cada semilla que sembré tuvo tu bendición. Pero ahora, ¿por qué? Cuando las cosas están mejores, ¿por qué? Saben que allí a veces Dios hace, porque Dios está mostrándole a otros su carácter en ti y en mí. Dios quiere que otros vean en ti que tú vives para Él y que mi vida es el lugar donde la presencia de Dios, que en nuestras vidas es el lugar donde Jesucristo brilla. Tu vida, tu boca es la boca donde Jesús habla. Tus miradas son las miradas donde Jesús mira. Hay tantas cosas para decir aquí, hermanos. Tus pensamientos. Wow, mejor no digo allí, ¿no, hermano? Pero sí, quiero que quede claro este día iniciando el año 2021 que Jehová está contigo. Lo que significa que si Jehová está contigo, muchas veces algunos te van a echar de su casa. Lo que significa que algunos no te van a mirar bien. Lo que significa que algunos te van a decir, ya no te quiero más en esto. No, ¿sabe qué? Si eso está pasando contigo, si eso ha pasado en tu familia o si eso ha pasado con nosotros, deja que Dios siga guiando tu vida y obedece la voz de Dios. Lo que hizo él fue que se fue en ese momento, pero cuando regresó a su tierra, noten lo que hizo. Ya voy a concluir, pastor. Ya voy a ir cerrando. Versículo 25 del capítulo 26. Noten, hermanos, cuando salió echado, bendecido pero echado. Wow, ¿cómo es esto? Miren lo que hizo Isaac. Versículo 25. Cuando llegó allí, edificó un altar, invocó el nombre de Jehová, plantó una tienda, abrieron los pozos de los siervos de Isaac. Wow. Solamente el primer renglón. No tengo mucho tiempo más para seguir con ustedes. Cuando regresó, hermanos, lo primero que hizo él fue, wow, hermanos, vida de oración. Cuando la Biblia habla de altar, habla de intercesión, está hablando de oración. Él se fue escuchando la voz de Dios. Regresó y lo primero que hizo fue preparar un lugar para comunicarse con Dios. ¿Cómo está tu vida de oración? Es cierto que a veces no tenemos deseos de orar. Sí. Pero si tu vida está siendo guiada por Dios, mi vida y tu vida tiene que ser una vida de oración. Ahora estaban allí, edificó un altar, levantó su casa y también abrió los pozos. Solamente dos cositas aquí de los pozos. Él abrió los pozos, le puso nombre. Si ustedes revisan allí, se van a ver que le cambió los nombres porque los nombres tenían un significado tremendo, hermanos. Contención, ira, celos. Él se dio cuenta que esos pozos, la ira, la contención, los celos, no son los pozos que Dios tiene para sus hijos. Así que siguió excavando el pozo para encontrar el agua que él quería. Y allí, cuando él estaba en este trabajo, sus siervos trabajando, él estaba conectado con Dios. Pero esa madrugada, cuando él se levantó a orar, allí en su altar, tocaron a su puerta. Sí, alguno de sus criados vino corriendo y le dijo, Isaac, alguien viene a visitarte. Él escuchó los pasos de los caballos. No eran cualquier caballo, no era un burro, no era un asno normal. Era un caballo de clases. Así que él dijo, se levantó asustado y dijo, ¿pero quién será? Estos caballos solamente los usan los reyes, la gente de alta. No era un handy, no era un handy de ese viejito que hay por allí. No, era un carro de marca. Sí, el que venía. Wow, no lo tiene cualquier persona. Así que cuando él abrió, se sorprendió. ¿Y saben a quién miró? Nada menos al rey que le había dicho vete y a su general de ejército Ficol. Saben, solamente aclaración, algunos teólogos creen que estos eran nombres técnicos, como los faraones, sí, solamente Ficol y Abimelech. Pero era el rey de esa época, no vayan a pensar que era el mismo que de 20 años atrás, quizás. Había vivido mucho, pero algunos teólogos creen así, solamente. Pero allí estaba el rey, literalmente en persona. Cuando él lo vio, vulnerabilidad humana. Recuerden, vulnerabilidad humana. Somos seres sentimentales. Somos seres humanos. Cuando él lo vio, lo primero que vino a su mente fue, este me echó de la tierra. Y no solo lo pensó, sino lo dijo. Cuidado, hermano, con sus pensamientos. No diga todo lo que viene a su mente. Sí, domine su lengua. Nos toca.
dominando la lengua. Dice por allá el apóstol que no domina su lengua. Wow, cuidado, allí está el mensaje. Solo, que él dijo lo que le vino a la mente. Cuando lo vio parado frente a él, o allí estaba, abra su Biblia para que no se pierda el mensaje. A partir del versículo 26, dice el versículo 27 que le dijo: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido, me echaste entre vosotros. ¿Por qué? Wow. Otra vez la ira. Otra vez. Quizá lo dijo de manera respetuosa, pero lo dijo. ¿Saben qué? Lo que él no sabía era que este rey, Dios quería hacer algo en su corazón. Este rey tenía que decirle algo a Isaac que lo hizo temblar. Este rey, que lo conocía muy bien, que lo había recibido en su palacio, que lo recibió en su país y que también ahora lo echó, vino a decirle algo, queridos hermanos, increíble, y comenzaron a hablar. El primero que habló fue Isaac, diciéndole: no te quiero acá, salte de mis tierras, vete, esto es tierra privada aquí, no te quiero, tú me echaste, ahora ¿qué haces aquí? Y en el momento que están en la discusión, llegan corriendo los siervos de Isaac. Era el cuarto pozo que abrían. Y él estaba y le dice a Isaac: ahora no, estoy atendiendo a una persona muy importante. Estoy atendiendo al rey, pero ahora no. Pero insistían porque querían darle una noticia que no podían dejarle de dar. Mientras estaban allí hablando, el rey le dijo: mira Isaac, hemos venido, léalo usted con sus ojos, querido. No quiero que lo escuche solamente de mí. Abra su Biblia, capítulo 26 del libro de Génesis. Y vamos a leer el versículo 28. Y ellos, ¿quiénes eran ellos? El rey y Ficol, ellos le dijeron: hemos visto que Jehová está contigo. ¿Alguien dice amén, hermano? Vinimos porque sabemos que Jehová está contigo. Y las personas con las que Jehová está son dignas de confianza, son respetables, son dignas de imitar. Glorias al Señor. Jehová está contigo. Y en medio de las palabras del rey, le dijo: vine para que firmemos un contrato, vine para que hagamos negocio, porque Jehová está contigo. Y si Jehová está contigo, yo necesito tener un aliado como tú. Alabado sea el Señor. Queridos hermanos, Jehová está contigo. En medio de la lucha y de la conversación entre el rey e Isaac, el siervo interrumpió y le dijo: mira, es que no puedo esperar. Lo que quería decirte es que el pozo acaba de dar agua, y agua abundante. Isaac, que le ponía nombres a los pozos, se quedó pensando y dijo: oh, si usted, Ficol, si usted, Abimelech, sabe que Jehová está conmigo, voy a hacer trato con ustedes, voy a hacer pacto. Por eso vamos a firmar hoy un pacto. Y el pozo que acaba de dar agua tendrá un nombre. Su nombre será llamado Beer-seba. Beer-seba. ¿Saben lo que significaba? Pacto, pacto, pacto. Y él pactó con Abimelech. Y el nombre quedó registrado en el pozo. Un rey pagano haciendo un pacto con un hijo de Dios. ¿Sabe lo que significaba? Esos pactos tenían un montón de leyes. Les recuerdo un pacto. Capítulo 35 de Génesis. El mismo Isaac está haciendo pacto, pero ahora lo está haciendo con amor. Allá recuerdan cuando su hija Dina fue violada. Ellos vinieron y le dijeron: queremos hacer pacto contigo porque tu hija me agradó y yo quiero hacer pacto, firmemos. Y uno de los acápites del pacto decía: ustedes se van a circuncidar para que sean parte del pueblo. ¿Va mirando por dónde viene el asunto? Los pactos no era que tú firmabas cualquier cosa y ya se acabó. Este pacto tenía beneficios. Y el beneficio que tenía para Isaac es que estas personas que estaban pactando con él iban a conocer al Dios verdadero. Wow, hermanos. ¿Qué te parece? Ya el tiempo se me alargó. Si este primer sábado del año 2021 tú y yo hacemos un pacto, pero no con un rey pagano,
no con Belcebú, sino con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastor, quiero invitar a su distrito, quiero invitar a todas sus iglesias, quiero invitar a cada miembro de su iglesia que nos está mirando o nos va a ver en algún momento, que comience este año haciendo un pacto con Dios, renovando su vida espiritual, consagrando sus pensamientos a Dios, diciendo: mi vida será para ti, Señor. Yo quiero mostrarle al mundo que Jehová está conmigo. ¿Y saben qué? No vas a necesitar, pastor, hacer una campaña evangelística, hacer todo lo que conlleva estas campañas. No. Vas a tener, pastor, la campaña evangelística más grande que jamás hayamos tenido en nuestras iglesias, cuando cada uno de nosotros andamos por las calles y la gente ve y la gente nos mira, y cuando subimos al bus o cuando nos vamos en el taxi o cuando llegamos a la esquina o cuando llegamos al mercado, la gente dice: pero tú eres cristiano, alabado sea el Señor. El mejor mensaje que podemos predicar no es un sermón, es una vida bien vivida. Y en Isaac lo vimos. Hoy yo quiero que la gente lo vea en mí y me gustaría que la gente lo vea en ti. Voy a orar en este momento. Te voy a pedir que inclines tu rostro y atrévete, por la gracia de Dios, a hacer un pacto con el Señor. Y que no tengas que estar publicando por ahí: yo soy adventista del séptimo día, yo soy de los que... No. Permite que el rey pagano y su general vengan a tu casa a decirte: Jehová está contigo y yo quiero que Jehová también esté conmigo. Señor, gracias por el mensaje de tu palabra. Vivimos en tiempos de crisis, de hambre, de enfermedades, como vivió Isaac en aquella época, pero hoy, de la misma manera que él escuchó tu voz, nosotros la estamos escuchando aquí. De tus labios escuchamos: yo estaré contigo, yo te bendeciré. Hoy yo soy un ejemplo de esas personas que tú has bendecido. Hoy yo le puedo decir a la iglesia allá en Gran Canaria, en La Palma: Jehová ha estado conmigo todos estos años y quiero que Jehová esté conmigo durante este año que comienza hoy. Por favor, atrévete a hacer un pacto con Dios. Señor, mira cada corazón que allí está arrodillado delante de ti. Mira cada familia que está abriendo las puertas de su hogar. Mira cada joven que está luchando y que resbala y se cae, pero que tú lo levantas y aún así la gente te ve a ti reflejado en ellos. Sostén en tus manos de amor el distrito del pastor. Sostén en tus manos su ministerio del pastor. Sostén en tus manos cada iglesia, cada familia, cada persona. Sostén en tus manos a Katy y a Michelle, Señor. Por favor, queremos vivir tu vida. Y hoy vamos a comenzar en el año atreviéndonos a entregar todo cuanto somos a ti. Te lo pedimos humildemente y te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Muchas bendiciones. Gracias por su mensaje y bendiciones para usted y su familia allá en Minnesota. El Señor lo bendiga. Que Dios te bendiga, pastor. Estaremos en contacto. Muy bien. Por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado
transformes hoy mi vida con tu bendición.